Todo comenzó con una invitación. Una sala, 21 personas, una sola pregunta. ¿Y si todo lo que crees que sabes no fuera verdad? Si crees que Dios se manifiesta incluso en los momentos más improbables, considera suscribirte a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la vida. Era un experimento. Una productora independiente quería grabar un encuentro real entre personas que no creían en Dios y un pastor cristiano. Sin guión, sin filtros, solo cámaras, sillas dispuestas en círculo, y la tensión de lo que nadie se atrevía a decir. Los seleccionaron uno por uno. Ateos convencidos. Algunos por dolor, otros por ciencia, otros por decepción. Gente común, pero con historias profundas. Uno había perdido a su hija por una leucemia fulminante. Otro había sido abusado por alguien que decía servir a Dios. Había una joven que simplemente decía, no necesito un creador para ser buena persona. Y en medio de todos ellos, entró él, un hombre de cabello canoso, rostro sereno, con una Biblia desgastada entre las manos, y una paz que parecía no encajar con la incomodidad del ambiente. Nadie aplaudió. Nadie lo saludó. Solo lo observaron con distancia. Él se sentó, miró a todos, y sonrió. No como alguien superior, sino como alguien que ya había estado en lugares oscuros, y sabía que el juicio no sirve cuando hay heridas abiertas. Entonces, uno de los ateos rompió el silencio. ¿Tú crees que Dios existe, incluso cuando niños mueren cada día? El pastor no respondió de inmediato. Respiró hondo, y con voz suave, dijo, no creo en un Dios lejano. Creo en un Dios que llora contigo. Y ese fue el principio. No de una pelea, sino de una jornada. Porque lo que nadie sabía es que ese hombre no estaba allí para convencer a nadie. No llevaba argumentos, ni estadísticas. Solo historias. Historias que tocaban el alma, como si Dios mismo las susurrara. Contó como una mujer, que había sido abandonada por su esposo y vivía en la calle, oró pidiendo pan. Y alguien, sin saber nada, le dejó una bolsa de pan colgada en su mochila. Contó como un preso, condenado por asesinato, encontró perdón verdadero, al escribirle una carta a la madre del hombre que mató. Y cómo ella respondió, te perdono, porque Dios también me perdonó. Algunos en la sala se rieron, otros desviaron la mirada, pero algo, en el ambiente, comenzó a cambiar. No eran las palabras, era la forma en que las decía. Con verdad, con amor, con una compasión que desarma. Uno de los productores, fuera de cámara, murmuró, esto, no lo esperábamos, porque cuando alguien habla con el alma, aunque no estés de acuerdo, lo escuchas, porque algo en ti reconoce lo verdadero. Y en medio de la charla, una mujer levantó la mano. Se llamaba Carla. Era bióloga, ateísta declarada, y con lágrimas en los ojos, dijo, no sé si Dios existe, pero, extraño creer. El silencio fue absoluto. Y entonces, el pastor no predicó. No discutió. Solo le dijo, tal vez lo que extrañas, no es creer. Tal vez extrañas sentirte amada por alguien más grande que tú. Y ahí, algo se rompió. En ella, y en muchos de los que estaban allí. Pero eso, era apenas el principio. Porque lo que nadie sabía, es que entre los 21 ateos, había uno con una verdad guardada desde hacía años. Una verdad que cambiaría el rumbo de toda la conversación. Y que pondría en duda quién era el que realmente dudaba. Porque la fe no siempre es visible. A veces, se esconde en quienes más la niegan. Él se llamaba Julián. Tenía 42 años. Ingeniero de sistemas. Y durante años, había sido la voz más fuerte en foros ateos y debates filosóficos en línea. Racional, directo, sin espacio para lo espiritual. Esa noche, en el set, parecía el más distante. Brazos cruzados, ceño fruncido, como si todo lo que escuchaba fuera una pérdida de tiempo. Pero lo que nadie sabía, es que hacía 6 años, Julián había orado. Una sola vez. Con rabia, con lágrimas, con desesperación. Su esposa estaba en coma. Un accidente absurdo. Un segundo de distracción, y todo cambió. En la sala del hospital, Julián cayó de rodillas. No por fe, sino por falta de opciones. Y gritó al cielo, si estás ahí,
Haz algo. Horas después, ella despertó. Sin explicación médica. Sin daños permanentes. Los doctores dijeron, fue un milagro. Pero Julián no quiso creer. Dijo que fue suerte. Que la ciencia aún no lo explicaba, pero lo haría. Porque aceptar que fue Dios, era aceptar que necesitaba algo más que su razón. Y eso, para él, era debilidad. Pero esa noche, frente al pastor, frente a las cámaras, esa historia lo persiguió. El pastor lo miró, como si supiera, y con voz pausada, dijo, a veces, cuando gritamos al cielo, no buscamos respuestas. Solo queremos saber que alguien nos escucha. Julián tragó saliva. Su mirada bajó. Y por un instante, dejó de discutir. Pero había más. El productor, detrás de cámara, quiso darle un giro al experimento. Propuso que cada uno de los ateos dijera cuál había sido el momento más difícil de su vida. Uno por uno. Sin interrupciones. Solo verdad. Y lo que se escuchó en esa sala fue el dolor humano, sin adornos. Una mujer que había perdido 3 embarazos. Un joven cuya madre se quitó la vida. Un hombre que fue abandonado por sus padres en un orfanato. Historias que explicaban por qué habían dejado de creer. No por lógica, sino por heridas. Y el pastor no habló. Solo escuchó, con lágrimas en los ojos, hasta que le tocó a él. Y dijo, yo también perdí la fe. Era pastor joven, recién casado. Mi esposa murió en el parto, junto con nuestro hijo. Y por años, no quise saber nada de Dios. Todos lo miraron en silencio. Pero un día, un niño de la calle me abrazó. Y me dijo, tú pareces alguien que necesita un milagro. Ese niño me llevó a una iglesia. Oramos. Y sentí algo. No explicación, no prueba científica. Solo paz. No recuperé a mi familia. Pero recuperé mi alma. Muchos en la sala lloraban en silencio. No por religión, sino porque algo, en esas palabras, tocaba fibras profundas. Y entonces, Carla volvió a hablar. ¿Y qué pasa si quiero creer, pero no sé cómo? El pastor sonrió. No se trata de saber. Se trata de abrir el corazón. Porque Dios no necesita pruebas. Solo permiso para entrar. Fue ahí cuando Julián, por primera vez, levantó la mano. Yo también pedí algo una vez, dijo. Y se me concedió. Pero no quise creer que fue Dios. Me dio miedo. Porque si acepto que fue Él, entonces tengo que aceptar que me ha estado esperando todo este tiempo. Silencio. Profundo. Verdadero. Y por primera vez, en toda la noche, Julián lloró. No era el final, pero era un comienzo. Porque cuando el alma se quiebra, Dios no entra con ruido. Entra con ternura. Después de la confesión de Julián, algo cambió en el ambiente. Ya no era un debate. No era una confrontación. Era un espacio sagrado, aunque no todos lo comprendieran así. El silencio no era incómodo. Era reverente, como si en ese estudio, donde se hablaba de razón y lógica, hubiera descendido algo invisible. Alguien murmuró, no entiendo lo que siento, pero no quiero que se acabe. El productor, sorprendido, decidió seguir grabando, rompiendo el cronograma, rompiendo las reglas. Quiero pedir algo, dijo el pastor. Quiero que todos cierren los ojos. Solo por un minuto. No es una oración. Es silencio con propósito. Algunos dudaron, pero uno a uno, los 21 ateos fueron cerrando los ojos. Respiraron profundo. Y entonces, pasó algo que nadie esperaba. Una mujer, María, rompió en llanto. Sin razón aparente. Sin palabras. El pastor no se movió. No la tocó. Solo dijo, a veces, Dios no se manifiesta en lo que escuchamos, sino en lo que sentimos cuando nadie habla. Ella abrió los ojos, con lágrimas recorriéndole las mejillas, y con voz quebrada, susurró, yo soñaba con ser misionera, cuando era niña. Todos la miraron, sorprendidos. ¿Y qué pasó?, preguntó Carla. Me dijeron que Dios no amaba a personas como yo, que era impura, que estaba rota. Silencio. Dolor. Una herida abierta en medio de extraños. El pastor se acercó lentamente. Dios no rechaza corazones rotos, dijo. Los busca. Porque solo los corazones rotos entienden lo que es necesitar un Salvador. Alguien aplaudió.
uno de los que más se había burlado al inicio. Y no era burla ahora. Era reconocimiento. El productor, viendo la transformación, hizo una pregunta inesperada. ¿Quieren volver mañana? No a grabar, sino a seguir hablando. Sin cámaras, sin guión. Y, uno a uno, dijeron que sí. Nadie salió igual esa noche. Nadie. Al día siguiente, volvieron. Misma hora, mismo lugar. Pero ahora, sin luces, sin maquillaje. Solo ellos y el pastor. Trajeron cartas, preguntas, fotos de familiares fallecidos, dudas y esperanzas. El pastor los escuchó a todos. No predicó, no corrigió, solo abrazó. Una semana después, Julián se acercó a él. Tenía en sus manos una carta. Quiero leerla en voz alta, dijo. Porque es la carta que nunca me atreví a escribir. Todos guardaron silencio. Querido Dios, sé que no siempre creí en ti. Sé que te negué, que me burlé, que quise apagarte con lógica. Pero hoy te reconozco. No como una idea, sino como una presencia que nunca me dejó. Gracias por no irte cuando más te rechacé. Gracias por esperarme, como un padre espera en la puerta, aun cuando el hijo se ha ido. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de liberación. Carla se acercó. Le dio un abrazo. María se unió. Y sin que nadie lo planeara, los 21 ateos rodearon al pastor. Y oraron. No sabían cómo hacerlo. No tenían palabras exactas, pero sus corazones sí sabían. Y esa noche, no hubo discusión, ni debate, solo gratitud. El pastor, con lágrimas en los ojos, dijo, no vine a convencer, vine a escuchar. Pero ustedes me devolvieron la fe en que Dios aún busca a los que se sienten perdidos. Y todos sabían que algo había comenzado. No una religión, no una doctrina, una transformación. Porque el amor no necesita templo, solo espacio. Pasaron los días, luego, las semanas, y sin quererlo, aquel grupo de escépticos se había convertido en una comunidad. No una comunidad religiosa, sino una comunidad humana, unida por el deseo de comprender, de sanar, de encontrar respuestas más allá de lo evidente. El estudio de televisión, que antes servía para debates y controversias, ahora era un lugar de encuentro. Se reunían cada viernes, no para demostrar nada, sino para estar. El pastor jamás impuso una Biblia. Nunca predicó un versículo. Solo escuchaba. Y cuando alguien lo miraba en silencio, él respondía con ternura. A veces, el alma solo necesita ser vista. Fue entonces cuando Pedro, uno de los más racionales, trajo una noticia. Mi madre está enferma. Cáncer terminal. No creo en milagros. Pero no quiero que muera sin esperanza. Todos lo rodearon. No sabían qué hacer, pero estaban ahí. El pastor le dijo, ¿quieres que la visitemos juntos? Pedro dudó. Aunque ella sea creyente y yo no. Precisamente por eso, respondió el pastor. Porque el amor de un hijo puede ser el mejor puente entre la fe y el corazón. Fueron Pedro, el pastor y dos más del grupo. La mujer, al ver al pastor, lloró. Siempre recé por mi hijo. Pensé que nunca llegaría el día en que lo vería con un hombre de fe. Pedro bajó la mirada, pero su madre le sostuvo la mano. No me importa si crees o no. Solo me importa que estás aquí. Y que estás dejando entrar luz, aunque sea por una rendija. El pastor oró por ella. Pedro no sabía qué sentir, pero algo le movía por dentro. Días después, ella partió. En paz, con una sonrisa. Pedro llegó al encuentro del grupo, con lágrimas en los ojos. No sé qué pasó, pero cuando cerró los ojos, sentí que no estaba sola. Sentí que alguien la vino a buscar. Nadie dijo nada. Solo el silencio habló por todos. Carla, que solía burlarse, ahora escribía cartas a Dios. María, la que sentía que no era digna, organizaba meriendas para niños en situación de calle. Julián llevaba a su padre a la iglesia, no por obligación, sino por amor. El pastor, en una de las reuniones, dijo algo que quedó grabado. Ustedes no son el fruto de un sermón. Son el resultado de lo que pasa cuando alguien decide escuchar. Cuando el juicio se transforma en compasión. Pero entonces, un día, todo cambió. Una carta llegó al estudio.
sin remitente. Solo un sobre blanco, marcado con un símbolo extraño, una cruz invertida. El productor, al abrirla, palideció. La carta decía: lo que están haciendo es peligroso. Están mezclando luz con oscuridad. Y pronto, las consecuencias llegarán. Era una amenaza. Oh, al menos, así lo sintieron. Algunos del grupo comenzaron a faltar. Otros se asustaron. Pero el pastor permaneció firme. Donde hay amor, no hay temor, dijo. Y si estamos incomodando, es porque algo estamos removiendo. Los encuentros continuaron, pero ahora con más cautela, con más oración, con más entrega. Un día, mientras limpiaban el lugar, Julián encontró una caja antigua detrás de una cortina. Dentro, había fotos viejas del estudio, y en una de ellas, una reunión muy parecida a la suya. Hace más de 30 años. Un grupo de hombres y mujeres, con un pastor en el centro, y en el reverso de la imagen, un escrito a mano. Dios no deja de intentarlo. Aunque cambien los tiempos, Él siempre vuelve por sus hijos. Julián mostró la foto al grupo. Nadie sabía de qué se trataba. El productor juró que nunca había visto esa caja. Entonces, el pastor susurró: no somos los primeros, y quizás no seremos los últimos. Pero si Dios nos eligió para reabrir este ciclo, no será en vano. Esa noche, oraron todos juntos. No importaba si creían al 100%. No importaba si aún tenían dudas. Sus corazones ya no estaban cerrados. Estaban rendidos. Con el paso de los meses, lo que comenzó como un simple experimento televisivo se había convertido en un movimiento. No era religión. Tampoco una comunidad organizada. Era algo más profundo. Algo que no necesitaba nombre. Porque cuando el alma despierta, no busca etiquetas. Solo verdad. Los medios empezaron a hablar del fenómeno. Algunos lo llamaban la reconciliación de los contrarios. Otros, más cínicos, decían que era una estrategia de marketing disfrazada de espiritualidad. Pero los que habían estado ahí, los que lloraron, rieron, sanaron y creyeron, sabían que aquello no se podía explicar. Solo vivir. Un día, el pastor fue invitado a dar una entrevista en un canal nacional. Era su primera aparición pública desde el experimento. Frente a las cámaras, el conductor le preguntó: ¿qué sintió al enfrentarse a 21 ateos? Él sonrió, con una ternura inmensa en los ojos. No me enfrenté a nadie, respondió. Me senté con seres humanos, con historias, con heridas, con preguntas legítimas, y con una necesidad enorme de ser escuchados sin ser juzgados. El entrevistador lo miró con escepticismo. ¿Y no intentó convertirlos? No, porque cuando el amor es real, no impone, solo invita. Y si Dios va a tocar un corazón, lo hará en su tiempo, no en el nuestro. Las redes explotaron con sus palabras. Algunos lo llamaron el pastor del siglo XXI. Otros lo acusaron de diluir el evangelio. Pero él no respondió a ataques. Solo siguió su misión: escuchar, amar, acompañar. Una noche, Pedro, sí, el mismo Pedro que perdió a su madre, llamó al pastor. Necesito hablar contigo. Es urgente. Se encontraron en una cafetería. Tarde, cuando todo estaba por cerrar. Pedro traía una carpeta en sus manos. Temblaba. ¿Recuerdas cuando dije que no creía en milagros? Claro, respondió el pastor. Y también dijiste que no necesitabas uno. Pedro respiró hondo. Me equivoqué. Y creo que esto lo prueba. Abrió la carpeta. Eran resultados médicos. Su padre, enfermo de una condición degenerativa desde hacía años, había presentado una mejora inexplicable. El médico dijo que no puede explicarlo, que sus neuronas están regenerándose, que parece otra persona. El pastor lo miró con paz. ¿Y tú cómo lo explicas? Pedro bajó la cabeza. Yo no lo explico. Solo lo agradezco. Y por primera vez, le pidió al pastor que oraran juntos. No había cámaras. No había grupo. Solo dos hombres. En una cafetería vacía. Hablando con el cielo. A la semana siguiente, algo inesperado sucedió. Carla, la más rebelde, la más sarcástica, llegó al estudio con una decisión tomada. Me voy a bautizar. No porque ahora sea santa, sino porque quiero empezar de nuevo. El pastor no celebró con gritos ni aplausos.
Solo la abrazó. A veces, el mayor milagro no es ver a Dios. Es permitirle que nos vea, tal como somos. Ese día, varios del grupo lloraron, porque comprendieron que la fe no es una meta. Es un camino. Un camino que puede comenzar incluso en el corazón más incrédulo. Si hay amor suficiente para abrir una rendija. Entonces, Julián propuso algo. ¿Y si ahora somos nosotros quienes invitamos a otros? ¿A qué? Preguntó Carla. A hablar. A escucharse. A no tener miedo de lo espiritual. Aunque no entiendan todo. El pastor, con la voz temblorosa, dijo, si hacemos eso, habremos entendido el propósito. Porque no se trataba de mí, ni de ustedes, sino de lo que Dios quería sembrar, en medio de la duda. El grupo decidió reunirse una vez al mes, pero esta vez no como experimento ni como debate. Ahora se encontraban como hermanos, como personas que se habían visto el alma, sin máscaras, sin ideologías, solo con el deseo sincero de no olvidar lo que vivieron. Uno de ellos, Alejandro, llevó una libreta. Quiero que cada uno escriba lo que aprendió. Una frase, una oración, algo que no quiera olvidar. Las hojas se llenaron de palabras simples, pero cargadas de eternidad. Dios no necesita que lo entiendas para amarte. A veces, el silencio de Dios es su forma de escucharnos. No creo en iglesias, pero sí creo en lo que sentí aquí. Me vi reflejado en otros, y eso me salvó. Ya no tengo miedo de orar, aunque no entienda cómo hacerlo. El pastor tomó esa libreta como un tesoro. La guardó en una caja de madera, junto a su Biblia y una foto de su madre, porque sabía que eso era un testimonio, no solo de fe, sino de humanidad reconciliada. Pasaron los meses. Cada uno siguió con su vida, pero algo en ellos había cambiado. Ya no reaccionaban igual al dolor. Ya no juzgaban tan rápido. Ya no se reían con sarcasmo cuando alguien hablaba de Dios. Había un eco dentro de ellos. Un eco que no se apagaba. Una pequeña luz que no se rendía, aunque la oscuridad amenazara. Pedro comenzó a escribir. Historias. Reflexiones. Pequeñas oraciones disfrazadas de poesía. Carla decidió estudiar teología. No para ser pastora, sino para entender mejor lo que antes había rechazado sin conocer. Julián organizó un círculo de diálogo en su universidad. Invitaba a creyentes, escépticos, espirituales, científicos. Y simplemente escuchaban. El pastor los seguía de lejos. Sin imponer. Sin dirigir. Solo oraba por cada uno. Nombrándolos en sus silencios. Entregándolos a ese Dios que sabía trabajar en el secreto. Hasta que un día, recibió una carta. No tenía remitente. Solo decía, gracias, porque no me convertiste. Me permitiste encontrarme. Y abajo, una firma que no reconoció. Tal vez fue uno de los 21. Tal vez fue alguien que vio el video. Tal vez fue un ángel disfrazado de letra. Pero en ese momento, el pastor entendió algo. Que no todos los milagros son ruidosos. Algunos son tan discretos, que solo quien ora en silencio los nota. Y entonces, volvió a su rutina. A su iglesia sencilla, a sus sermones humildes, pero con un corazón más grande, más ancho, como si llevara dentro de sí el eco de 21 almas que alguna vez dudaron, y que ahora caminaban, a su ritmo, hacia la luz. Años después, el video del experimento seguía circulando por la red. No tenía millones de vistas. No era viral, pero había algo diferente en los comentarios. Llegué aquí por casualidad, y salí llorando. No creo en nada, pero esto me hizo sentir algo que no entiendo. Volví a hablar con mi papá después de ver esto. Gracias. ¿Por qué siento que Dios me habló sin usar palabras? Si estás leyendo esto, solo quiero que sepas que no estás solo. El pastor ya tenía canas. Caminaba más lento, pero aún subía al altar cada domingo con la misma humildad, y con un fuego que nadie le podía apagar. Un día, al terminar su sermón, una mujer se le acercó. Tenía lágrimas en los ojos y un niño de la mano. Él es mi hijo. Su nombre es Mateo. No sé si lo recuerdas, pero yo estuve en ese grupo, hace años. El pastor la miró. El tiempo la había cambiado. Sí. Pero esa luz en sus ojos no mentía. Yo no creía en nada. Pero después de ese día, recé por primera vez. Y un año después,
nació Mateo. Ella bajó la mirada. Me dijeron que no podía tener hijos. Pero una noche, simplemente oré. Y dije, Dios, si estás ahí, sorpréndeme. El pastor sonrió. No dijo nada. Solo extendió los brazos y abrazó al niño, como quien sostiene un milagro entre las manos. Un milagro sin ruido, sin rayos, sin truenos. Solo vida y amor. El sol entraba por los vitrales de la iglesia, pintando de colores la escena. Y en ese momento, el pastor recordó algo que su madre le había dicho cuando él era niño. Dios no siempre habla fuerte. A veces susurra, y el corazón es quien tiene que escuchar. Volvió a mirar al niño, a la madre, a la vida que se abría paso en medio de la duda, de la razón y del silencio, y entonces supo que todo había valido la pena. Cada palabra, cada lágrima, cada oración dicha en la oscuridad. Porque al final, la fe no siempre se trata de creer con certeza, sino de caminar, aunque no veas el camino, de amar, aunque hayas sido herido, de esperar, aunque el milagro tarde. Y si alguna vez te has sentido solo en tu búsqueda, si alguna vez pensaste que tu oración no fue escuchada, si alguna vez dudaste de tu valor ante Dios, recuerda esto. A veces, Dios usa 21 ateos para renovar la fe de un pastor. Y otras veces, usa tu historia rota para sanarla de alguien más. Si esta historia tocó tu alma, comenta aquí abajo con un amén. Y si conoces a alguien que necesita recordar que Dios aún sorprende, comparte este video con esa persona. Suscríbete al canal para que estas historias no se pierdan, porque hay muchas más por contar.